Muy buenos días a todos. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, 42, 43 y 47, fracción tercera, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en el 36, 37, 38 y 39 del Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, me permito dar por instalada esta quinta sesión ordinaria de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, convocada para el día de hoy, jueves 27 de marzo del año 2025. Secretaria, si nos apoya con el orden del día, por favor. Sí, claro. En atención a la convocatoria, como primer punto, tenemos la asistencia e integración de la sala. Para tal efecto, se hace constar que se encuentran reunidos la magistrada primera, licenciada en Derecho, Leticia del Socorro Coba Magaña, la magistrada segunda, doctora en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo, el magistrado y presidente de la sala, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre, la magistrada cuarta, doctora en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma, y el magistrado quinto, doctor en Derecho, José Pablo Baró Sacramento. Continuando con el punto segundo de la convocatoria, tenemos como inciso A, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de TOCA listados en esta sesión, que son en total 19 TOCAs para ser expuestos y votados. Y en atención a la orden de la lista previamente aprobada, se comenzará con el proyecto del TOCA 339 de 2024 de la ponencia de la magistrada primera, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 11 de diciembre de 2023, dictados en los actos del expediente 138-2015, Juicio de Sucesiones Unidas de Testamentaría, del Juzgado Primero de Realidad Familiar, turno vespertino del primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada primera tiene el uso de la voz. Buenos días. Con el permiso de los señores magistrados. El presente asunto deriva del Juicio de Sucesiones Unidas de Testamentaría, radicado con el número 138/2015 en el Juzgado Primero de Oralidad Familiar Vespertino del primer Departamento Judicial del Estado. En este se substancian los recursos de apelación interpuestos por los denunciantes del juicio, una hija y el yerno de los fallecidos, uno de los notarios llamados como interesados y la incidentista, otra hija, en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 11 de diciembre del año 2023 relativa al incidente de nulidad de testamento que determinó parcialmente procedente el incidente. Del análisis del escrito de agravios de los denunciantes del juicio y el notario, se deduce como primer motivo de disenso la violación al procedimiento por contravenir en su perjuicio los artículos 393, 396, fracciones segunda y tercera del Código de Procedimientos Familiares, de conformidad con los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, al no entrar al estudio de la legitimidad de la incidentista, pues no fue instituida como heredera o en su caso legataria o haya acreditado estos caracteres. Como segundo agravio aducen que se contraviene el artículo 442 del Código de Procedimientos Familiares, pues para el caso de juicios sucesorios, los incidentes deben promoverse en la audiencia en la que se susciten, por tanto la vía incidental intentada no es procedente, ya que los únicos citados a la audiencia preliminar son los herederos y o legatarios, así como el Ministerio Público por ser los que tienen un interés legítimo en los testamentos, y al no ser instituida como heredera o legataria la incidentista ni haber hecho manifestación de ser presunta, no podría ser citada y por ende interponer el incidente. Respecto al tercer motivo de inconformidad, los apelantes señalan que, contrario a lo resuelto en la cláusula tercera de ambos testamentos, los testadores fueron claros al expresar su voluntad al notario autorizante en presencia de los testigos, de conformidad con el artículo 738 del Código de Familia, y no se delimitó la herencia. Asimismo, expresan que es infundado e ilegal la declaración de invalidez únicamente de la cláusula tercera de los testamentos, pues estos son claros al estipular en dicha cláusula que todos los bienes que se dejaren al momento de su fallecimiento es su voluntad que se fraccione y adjudique en herencia a una hija y al esposo de ésta, en la forma en la que lo ha determinado el testador. Por ende, si al momento del fallecimiento el cujos era propietario del predio de la colonia Alemán, resulta procedente que éste se les adjudique en sus caracteres de únicos y universales herederos en común y por partes iguales, tal y como se acordó en la audiencia preliminar, siempre y cuando admitan cómoda división y no únicamente el predio ubicado en el municipio de Tecash, como lo pronunció la juez primigenia. En el cuarto agravio, los inconformes esgrimen que la sentencia recurrida no es congruente ni exhaustiva porque la incidentista no atacó de forma frontal el acta pasada ante la fe del notario, pues solo refirió que los testamentos son poco claros y dan lugar a confusiones y ya por eso debe ser declarada su nulidad,
sin que haya probado los hechos constitutivos de su acción sobre la deficiencia o ilegalidad de dicha acta. De igual manera, como agravio único, la apelante o incidentista arguye que la resolución no es equitativa ni acorde con la ley, en específico en el resolutivo quinto de la sentencia interlocutoria, al conceder la nulidad de la escritura de adjudicación y su inscripción en el registro público de la propiedad, por lo que también debe declararse la nulidad de la escritura de compra-venta. En el proyecto se propone declarar fundados los motivos de inconformidad hechos valer en el primero y segundo agravios por las siguientes consideraciones. Los numerales 16 de la Constitución Política de este país y 339 del Código de Procedimientos de Familia del Estado de Yucatán prevén la obligación de las autoridades de fundar y motivar debidamente los actos que emitan y en el caso concreto se estiman violentados ambos aspectos en perjuicio de los citados recurrentes, pues de los argumentos expuestos por la juez al resolver, se advierte que omitió efectuar un estudio completo de las defensas y excepciones opuestas por los demandados, ya que las conclusiones a las que arribó para declarar parcialmente procedente dicho incidente se basaron únicamente del análisis efectuado a la cláusula tercera de ambos testamentos y en base solo a la manifestación vertida por la incidentista de que son poco claras y dan lugar a confusiones y equivocaciones, limitándose a ello sin explicar o dar razón de por qué ignoró lo alegado por los contraincidentistas. En esa tesitura, ante la falta de reenvío, esta autoridad reasume jurisdicción y determina que en aras al cumplimiento de acceso a una justicia completa y efectiva, lo conducente es analizar los escritos de contestación a los emplazamientos del incidente, atendiendo las defensas y excepciones opuestas, haciendo un análisis completo de las peticiones planteadas por todas las partes involucradas, para posteriormente a ello valorar si se acreditó la legitimación procesal activa de la incidentista y por ende decretarse lo relativo respecto a la procedencia o improcedencia del incidente, lo que implica que esa autoridad deberá analizar si la incidentista se encuentra facultada para comparecer a tramitar el incidente de nulidad de testamento en el juicio de origen. Resulta pertinente precisar que nuestro más alto tribunal ha establecido que por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad processum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. Del contenido del artículo 610 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, se observa que al impugnarse la validez del testamento durante la tramitación del juicio en la audiencia preliminar, ya sea por el albacea o alguno de los herederos nombrados en el mismo, pues solo estos son quienes tienen la calidad de parte e interés directo en los juicios testamentarios al tener un derecho sustancial derivado de la designación expresa, libre, solemne y espontánea del decujus en su propio testamento, el juez gestionará dentro del juicio, en la vía incidental, tal impugnación precisamente porque dicha cuestión tiene relación inmediata y necesaria con el asunto principal, que es transmitir el patrimonio del autor de la herencia de acuerdo a su voluntad plasmada en un testamento válido. En el caso particular, no se advierte que en el juicio sucesorio se haya instituido como heredera o legataria a la o incidentista, lo que evidencia su falta de legitimación procesal activa, al no haber acreditado su carácter de heredera o legataria en el citado juicio, por lo que no es parte legítima para incoar el incidente. En mérito de lo anterior, resulta innecesario realizar el análisis de las demás excepciones opuestas, pues no variaría el resultado del fallo. Por lo antes expuesto, se propone declarar fundados los motivos de inconformidad hechos valer en el primer y segundo agravios y como consecuencia revocar la sentencia interlocutoria de fecha 11 de diciembre del año 2023, declarando que no ha procedido el incidente de nulidad de testamento promovido. También se señala que se propone dejar a salvo los derechos del incidentista a fin de que los ejerciten en vía y forma legal que corresponda. Por lo tanto, esa sería la propuesta, señor magistrado presidente. Gracias. ¿Algún comentario? Secretaria, si nos apoya con la votación, por favor. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor del proyecto.
Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor. Magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, revoca por unanimidad el proyecto del TOCA 339 de 2024. Seguimos con el TOCA 1200-2021 de la ponencia de la magistrada segunda, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 11 de octubre de 2021, deducido del expediente 1407-2023, diligencias de jurisdicción voluntaria del Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Buen día a todas y todos. En este asunto cabe señalar que en razón de una ejecutoria federal nos ordenaron la retramitación de todo el procedimiento en segunda instancia. Es decir, ordenaron que dejáramos insubsistente una resolución que ya, valga la redundancia, había resuelto el recurso de apelación y que se volviera a tramitar todo el recurso a fin de darle correr traslado a en la parte contraria del recurrente. Una vez realizado todo lo correspondiente en el trámite de la apelación, pues corresponde dictar nuevamente la sentencia correspondiente al auto de 11 de octubre de 2021. Esa es la razón por la que es tan retrasado la fecha del auto. En la resolución impugnada, la juez del conocimiento, entre otras determinaciones, no accedió a la solicitud del hoy apelante relativa a otorgarle la posesión del bien inmueble rematado hasta en tanto no se formalizara la escritura del predio en cuestión. En sus agravios, el adquirente del bien mueble rematado en el procedimiento de origen, que es la parte apelante, aduce que no fue jurídicamente válido que, no obstante que haya quedado firme la resolución que determinó la adjudicación del bien inmueble en su favor, no se haya dictado lo necesario a efecto de que se le pusiera en posesión material y jurídica de dicho predio en su carácter de adjudicatario. Asegura que ha cumplido a cabalidad toda vez que, en el caso que nos ocupa, el auto aprobatorio del remate de adjudicación a su favor se encuentra firme. Cabe señalar que entre sus agravios invocó una jurisprudencia de rubro remate judicial. La escritura pública de adjudicación no constituye un requisito previo para que se ponga al adjudicatario en posesión del bien inmueble. Legislaciones de la Ciudad de México y del Estado de Jalisco. En el proyecto que les presenté, propongo declarar los agravios planteados como esencialmente fundados, por cuanto la legislación de Yucatán sí determina que la obligación del pago total del precio del bien rematado es a lo sumo coetánea a la del deudor de entregar los títulos actuales, así como la escritura pública y derivada de la traslación de dominio originada por el remate, precisándose que a diferencia de lo que ocurre con el deudor, la obligación del adjudicatario no es subsanable, pues como queda de manifiesto en la última parte del artículo 469 del Código Procesal de la materia, si el deudor no cumple con su parte, el juez lo hará en su lugar, mientras que para el caso del comprador se declarará sin efecto el remate y lo ya exhibido se abonará al dueño del predio rematado y si éste estuviera embargado al crédito objeto del juicio. Lo anterior, a mi juicio, no escapa de la forma habitual en que se suceden las transacciones a través de las cuales se obtiene una cosa. La obligación principal del comprador, la cual suele ser la última antes de hacerse de la propiedad y de por lo menos la posesión jurídica del bien comprado, es la de pagar el total del precio estipulado, fijado de común acuerdo. En este contexto, dicho asentamiento es suficiente para que una venta se tenga por perfecta y por ende de exigencia obligatoria, por lo que no sería necesario que se haga la entrega física de la cosa vendida ni el total del precio de la misma, como al respecto preceptúa el numeral 1398 del Código Civil del Estado. La entrega de la escritura, obligación original del deudor en el remate y que, como ya se explicó, puede ser ordenada en renuencia de aquel por el juzgador como condición previa y necesaria para que se ponga en disposición del bien rematado a su adjudicatario judicial que al efecto exige el ordinal 470 del ordenamiento procesal citado,
deviene injustificada, acorde con los razonamientos que sustentan la tesis jurisprudencial que invocó el inconforme en su escrito de agravios. Dicho criterio del alto tribunal, a mi juicio, se considera perfectamente aplicable a lo dispuesto por el artículo 470 de referencia, en vista de que tal jurisprudencia, en lo general, regula un procedimiento civil equiparable al que resulta aplicable el caso que nos atañe. Si bien deriva de un asunto familiar del comúnmente llamado sistema tradicional o anterior al predominantemente oral, es regido por nuestros códigos civiles, tanto sustantivo como adjetivo, vigentes en el caso de que se trate. En lo especial, su aplicación se actualiza si se toma en cuenta que el asunto referido en la jurisprudencia, al igual que el que deriva del expediente de primera instancia que nos vincula, versan sobre lo acontecido en un remate judicial donde se ordenó el otorgamiento de una escritura y se pide la posesión del inmueble, previa a la satisfacción del pago del inmueble rematado, extremo último que sí se colmó por parte del adjudicatario, hoy apelante. La esencia de dicha jurisprudencia invocada por el apelante fue refrendada por la propia primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace unos meses al emitir el siguiente precedente obligatorio donde abundó respecto de la exigencia de la escritura pública del bien rematado previamente a que el juez de la causa le dé posesión de aquel a su legítimo comprador judicial. Dicha tesis se titula Adjudicación de bien inmueble por remate judicial. Es inconstitucional exigir la escritura pública como requisito para que se entregue su posesión por violar el derecho de propiedad, legislación civil federal. En mérito de lo anterior, considero que acorde con lo establecido en el párrafo segundo del artículo primero, en consonancia con el diverso 133, ambos de nuestra Constitución Federal, debemos desaplicar el artículo 470 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, por cuanto es un símil de aquel que ya fue declarado inconstitucional en la legislación civil federal. En consecuencia, la determinación que considero debe prevalecer en este asunto es que, pagado el precio, el juez debe poner al comprador en posesión si lo pidiere con citación de los colindantes, arrendatarios y demás interesados, siendo que si el deudor habitara el predio se le fijarán 3 días para desocuparlo y, de no hacerlo así, se aplicarán los medios de apremio que señale la ley. Por lo tanto, propongo revocar el auto impugnado en el sentido antes relatado. Presidente. ¿Algún comentario? Secretaria, ¿nos apoya con la votación, por favor? Se procede a solicitar en forma económica el sentido de la votación. ¿Magistrados? A favor. Teniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 1200-2021 se aprueba revoca por unanimidad. Se continúa con el TOCA 728-2024 de la ponencia del magistrado tercero, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 15 de julio de 2024, dictada en el expediente 456-2022, juicio ordinario oral familiar del juzgado tercero de oralidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. El apelante es la parte demandada y proviene de un juicio oral familiar para acreditar el concubinato. La resolución impugnada es en la cual se declaró la procedencia del juicio oral familiar para acreditar el concubinato, toda vez que la promovente acreditó su acción y el representante de la asociación demandada no justificó su defensa, declarándose la existencia del concubinato. Presenta 3 agravios. Después de haberlos analizado, considero que el primero es infundado, pues la juez de origen adecuadamente le otorgó valor probatorio a la prueba testimonial ofrecida por la parte actora, la prueba documental privada consistente en la carátula de activación del contrato de servicios bancarios y la prueba de declaración de parte a cargo de la albacea de la sucesión de conformidad con los artículos 296 y 297 del Código de Procedimientos Familiares del Estado, mismas que en concatenación tuvieron el alcance probatorio para acreditar dichos elementos de la acción. En su siguiente agravio, el apelante expresa que en auto sobraba la copia certificada de la credencial para votar del ciudadano demandado, en donde se acreditaba que es el mismo domicilio que en los documentos de sus hijos y de su esposa. Expresa que a esta prueba la juzgadora no le había dado el valor legal para demostrar que el demandado seguía habitando en ese predio. Agravio que considero en parte infundado y en parte inoperante. Infundado, puesto que
Contrario a lo invocado por el recurrente, la juzgadora sí valoró la prueba en comento, tal y como se advierte de la lectura del considerando cuarto de la sentencia impugnada. Sin embargo, la juzgadora determinó dicho documento carecía de alcance probatorio para demostrar que ahí hubiese continuado viviendo, pues no estaba concatenado con un diverso medio de convicción como lo podía ser una testimonial, y que dicha credencial para votar ya no tenía validez en la actualidad ni en la fecha que había fallecido el demandado, por lo que se dicen que los agravios aquí enderezados resultan en parte inoperantes, pues no controvierten esta motivación que fue toral para no otorgarle el alcance probatorio a tal medio de convicción. Como último agravio, el recurrente invoca que la resolución impugnada afecta gravemente a los derechos de los herederos de la sucesión del demandado, al otorgarle el carácter de presunta heredera a la actora de este juicio. Dichos agravios los considero inoperantes, pues no le erogan agravio alguno al recurrente, toda vez que en la sentencia impugnada a la actora no se le reconoció el carácter de heredera de la sucesión, sino que se le declaró que es presunta heredera de la sucesión, siendo que lo anterior tiene su origen en la presunción legal al haberse declarado y reconocido como concubina de este, tal y como dispone el numeral 378 del Código de Procedimientos Familiares del Estado, por lo que en el caso, conforme al numeral 771 del Código de Familia para el Estado, que dispone que los concubinos tienen derecho a la sucesión legítima, resulta de justo derecho presumir que podría tener derechos hereditarios, siendo que esta circunstancia por sí sola no causa afectación jurídica a la esfera del apelante, pues insiste aquella no se le reconoció tal carácter. Tan es así que en la propia sentencia recurrida se le dejaron a salvo sus derechos para que los hiciera valer en la sucesión intestada del demandado por la vía y forma legal que correspondiera. Por lo anterior es que les propongo confirmar. Si alguien tuviera algún comentario. Secretaria, ¿nos apoya, por favor? Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor del proyecto. Obteniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 728-2024 se aprueba con firma por unanimidad. A continuación se procede con el TOCA 615-2024 de la ponencia de la magistrada cuarta relativo al recurso de apelación en contra de la parte conducente del auto de fecha 27 de agosto de 2024 del expediente 273-2024 relativo al juicio ordinario civil del Juzgado Cuarto Civil y Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada cuarta tiene el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Buenas tardes. En el proyecto que someto a consideración se resuelve del recurso de apelación que interpuso la parte demandada en contra la parte conducente de un auto en el que específicamente se inadmitió su reconvención. La razón por la cual la juzgadora de primera instancia consideró no admitirla fue que dicha reconvención no cumplía con lo establecido en el numeral 553 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, es decir, que no había sido interpuesta como una demanda, ya que no se señalaban las prestaciones reclamadas, ni los hechos ni fundamentos base de su acción. Ahora bien, de la revisión de los autos remitidos y a la luz de los agravios planteados por la recurrente, se consideró que, contrario a la estimación de la juzgadora, dichos requisitos sí se cumplían, lo cual era visible a las hojas 32, a las 60 del escrito de contestación, por lo cual lo procedente era la admisión de la reconvención que interpuso. Previo a ello, toda vez que la parte demandada no había exhibido las copias de los anexos para realizar correctamente el traslado a su contraparte, antes del pronunciamiento de la admisión de la reconvención, debía de prevenírsele para que cumpliera con tal obligación, con el apercibimiento de que no hacerlo se tendría por no admitida. Por tal motivo, al considerarse fundado el agravio hecho valer en esta instancia, se propone modificar la parte conducente del auto recurrido en los términos anteriormente señalados. Presidente. Gracias. ¿Algún comentario? Secretaria, ¿nos apoya, por favor? Se procede a solicitar en forma económica el sentido de la votación. Magistrados. A favor. A favor. Gracias. Obteniendo 5 votos a favor, se aprueba, modifica por unanimidad el proyecto del TOCA 615-2024. Seguimos con el TOCA 642-2024 de la ponencia del magistrado quinto relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 14 de junio de 2024 dictado en autos del expediente 10-2022
Juicio ordinario civil del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado quinto tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este asunto, una señora promovió un juicio ordinario civil para que los demandados sean condenados a formalizar una escritura pública, un contrato verbal de compraventa que celebraron sobre un predio. Para lograr su pretensión, ofreció la prueba de inspección judicial con el objeto de demostrar la existencia del predio materia del contrato antes mencionado. Sin embargo, esta no fue admitida, pues la juzgadora consideró que no es pertinente para el juicio e inconforme con esa determinación, la parte actora interpuso el presente recurso de apelación. El proyecto propone confirmar el auto recurrido al estimar infundado el único agravio expuesto por el apelante. De acuerdo a la recurrente, la inspección judicial es pertinente para el juicio porque a través de ella se podrá verificar la existencia del predio vendido. Sin embargo, la propuesta considera que debe desestimarse este argumento toda vez que las pruebas para que sean admitidas deben tener relación con los hechos controvertidos y en este asunto la litis gira en torno a la existencia del contrato de compraventa verbal, no a la existencia del predio, el cual es un hecho que en ningún momento se discute o cuestiona. Por lo tanto, repito, la propuesta es confirmar el auto impugnado. Si alguien tuviera algún comentario. No. Secretaria. Se procede a solicitar el sitio de la votación. Quienes estén a favor, manifestarlo en forma económica. Gracias. Perdón. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba con firma por unanimidad el proyecto del TOCA 462-2024. Se continúa con el TOCA 469-2024 de la ponencia de la magistrada primera, relativo a recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 31 de mayo de 2024, dictada en el expediente 355-2022, relativo al procedimiento especial de divorcio sin causales del Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada primera tiene el uso de la voz. Gracias, señora secretaria. El presente asunto, como ya se ha mencionado, deriva de un procedimiento especial de divorcio incausado promovido por el actor en contra de la ahora recurrente en el Juzgado Primero de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado en el expediente número 355/2022. La sentencia apelada es de fecha 31 de mayo del año 2024, en el que no procedió la pensión compensatoria a favor de la recurrente. Como agravios, la impugnante señaló que la juez de origen aplicó de manera ilegal e indebida el artículo 200 del Código de Familia del Estado, alegando que sí probó su estado de necesitar los alimentos por estar imposibilitada para trabajar, estar enferma y carecer de bienes. Además, que le causa agravio que si la cancelación de la pensión fue por motivo del divorcio, dicha situación debe analizarse prioritariamente al advertir la existencia del desequilibrio económico, considerando un deber tanto asistencial como resarcitorio. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la pensión compensatoria derivada del divorcio y la compensación económica tienen naturaleza y finalidad distintas, pues la primera busca resarcir el trabajo doméstico no remunerado durante la vigencia del matrimonio, mientras que la segunda tiene como objetivo remediar los costos de oportunidad del cónyuge que asumió las cargas domésticas y de cuidado en mayor medida, pues el que pudo desarrollarse en el mercado laboral se benefició de la plusvalía generada por el trabajo doméstico no remunerado, ya que conlleva a crear un plusvalor que permite la obtención de un patrimonio propio. Esto es así, pues el trabajo en el hogar atiende a la satisfacción de los fines y objetivos derivados de la propia naturaleza del matrimonio, como cumplimiento de las obligaciones alimenticias, familiares y la procuración y ayuda mutua entre los cónyuges, lo cual permite al que no se dedicó a las labores domésticas desarrollar sin distracciones y contratiempos su actividad remunerada y producto de ello es estar en posibilidad de adquirir bienes, lo que no podría realizar el que asumió la carga doméstica. El presupuesto básico para que surja dicha obligación consiste en que, derivado de las circunstancias particulares de cada caso en concreto, la disolución del vínculo matrimonial coloque a uno de los cónyuges en una situación de desventaja económica que en última instancia incide en la capacidad para hacerse de los medios suficientes para sufragar sus necesidades y consecuentemente le impide el acceso a un nivel de vida adecuado. Precisado lo anterior, la de la voz estima
que son infundados los agravios esgrimidos por la inconforme, toda vez que no se actualizó la figura jurídica de la pensión compensatoria, ya que ambos han contado con trabajos remunerados y contribuían al trabajo del hogar por no existir prueba en contrario. Ni se acreditó con prueba alguna haber desequilibrio económico entre los excónyuges, aunado a que en la liquidación de la sociedad conyugal a la recurrente se adjudicó la cantidad de 308.500 pesos moneda nacional en concepto de gananciales y equivalente al 50% del activo del haber patrimonial, y sin que resulte obstáculo la enfermedad que presenta la impugnante, ya que quedó probado que dicho padecimiento se remonta a los 13 años de edad y no le impidió desarrollarse laboralmente. Por lo que, al estimarse infundados los agravios esgrimidos por la recurrente, se propone confirmar la sentencia impugnada de fecha 31 de mayo del año 2024. Gracias. Si no hubiera ningún comentario, secretaria, ¿nos apoya con la votación, por favor? Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor del proyecto. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. A favor del proyecto. Obteniendo 5 votos a favor del proyecto del TOCA 469-2024, se aprueba con firma por unanimidad. Se continúa con el TOCA 372-2024 de la ponencia de la magistrada segunda, relativo al incidente de nulidad de notificaciones y actuaciones interpuestos en contra del autos de TOCA de referencia. Magistrada segunda, tiene uso de la voz. La incidentista señala que las notificaciones que reclama, así como la resolución de fecha 8 de noviembre de 2021, es decir, nosotros en este estudio ya reclamamos resolución de segunda instancia. Que dicha resolución en principio le favoreció, no obstante esta, al ser... ¿No se escuchó? Al ser reclamada, generó una afectación a uno de los bienes del de cuyos, razones por las cuales reitera que desde el inicio de este TOCA se debió notificar personalmente a la sucesión. Finalmente señala que la parte actora del juicio tenía conocimiento de la defunción de uno de los demandados, por lo que al ser la apelante en este TOCA tenía la carga procesal de hacerle saber a la autoridad el deceso, y hace valer un precedente de esta sala relacionado con la buena fe. En cuanto al proyecto que les presenté, me parece que en primer punto no le asiste la razón al incidentista cuando afirma que el inicio del procedimiento que se ventila ante esta instancia debió de notificársele por ser la albacea de la sucesión, puesto que pasa por alto que esta ADCUEM no tenía conocimiento del fallecimiento de uno de los demandados. Aquí quiero aclarar un punto importante en virtud del último agravio planteado por la señora. El juicio de que se trata es una señora que demanda en una acción pauliana a quien fue su cónyuge y al papá de este. O sea que también el codemandado habría estado en aptitud de al saber que su propio padre falleció, pues él también tenía la carga de la responsabilidad de hacerle saber a la autoridad jurisdiccional de que había fallecido. Entonces nosotros, al no tener esta información, pues resultaba
imposible que le realizáramos la notificación a la albacea. Pues nadie está obligado a lo imposible y nosotros no estábamos enterados de dicho fallecimiento. Ahora bien, lo que menciona en el sentido de que en el primer acuerdo de la tramitación de esta apelación se ordena correr traslado y se debió de haber hecho dicha notificación de forma personal al demandado ya fallecido, es fundado por cuanto si se hubiera realizado de esta manera, pues nos habríamos enterado de dicho fallecimiento independientemente o no de que las partes nos lo debieron haber comunicado incluso a la propia juez del conocimiento. Entonces, en este orden de ideas, a mi juicio, y al haber resultado fundado este agravio en virtud de la notificación pues incorrectamente realizada respecto del primer auto, pues resulta procedente el incidente de nulidad de notificaciones promovido por la albacea de la Asociación Testamentaria de uno de los demandados en contra de la notificación del auto de fecha 30 de mayo de 2024. En tal virtud, deben declararse sin efectos todas las actuaciones efectuadas con posterioridad a dicho auto, esto es, los acuerdos de fechas 2 de agosto de 2024, 21, 25 y 29, todos del mismo mes de octubre de la anualidad señalada, así como la propia resolución de esta sala de fecha 8 de noviembre del mismo año, e incluso deben quedar sin efectos todo aquello que la juez de primera instancia haya podido actuar en relación con la ejecución de la sentencia definitiva vinculada con este recurso de apelación. En consecuencia, al haberse declarado procedente dicho incidente de nulidad con los efectos antes planteados, a mi juicio, se debe ordenar correr traslado a la albacea de la Asociación Testamentaria de uno de los demandados respecto del auto de fecha 30 de mayo de 2024 y continuarse con el recurso de apelación, pues nuevamente. Ese sería el proyecto. Si alguien tuviera algún comentario. Secretaria, ¿nos apoya, por favor? Se procede a solicitar el sentido de la votación. Quienes estén a favor, manifiestarlo de forma económica. Magistrado. Gracias. Teniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 372-2024 se declara procedente el incidente de nulidad de notificaciones por unanimidad. Continuamos con el TOCA 782-2024 de la ponencia del magistrado tercero, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 3 de septiembre de 2024, dictada en el expediente 637-2017, relativo al juicio ordinario oral familiar del juzgado séptimo de oralidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. La resolución impugnada es la dictada el 3 de septiembre del 2024, en la cual se declaró procedente la acción al haber quedado justificada la necesidad de que se decrete un aumento de la pensión alimenticia. La parte apelante presentó varios agravios, de los cuales el primero considero que debe ser inoperante, ya que al haberse acreditado que el acreedor se encuentra cursando una licenciatura, ello se considera suficiente para sustentar la necesidad del incremento de los alimentos hasta la conclusión de sus estudios, por lo que dicho incremento resulta suficiente para satisfacer las necesidades básicas de subsistencia y educación del acreedor, tomando en consideración el binomio necesidad-posibilidad requerido por el artículo 35 del Código Sustantivo de la materia. Señala que se violó en su perjuicio las garantías de igualdad y seguridad jurídica en cuanto a la valoración realizada de las pruebas, ya que las documentales privadas exhibidas únicamente sirvieron para demostrar que los servicios respectivos corresponden a todos los integrantes de la casa y no únicamente a los gastos erogados por el acreedor, siendo que a la única que le beneficia el aumento decretado es a la madre de su hijo, quien cuenta con una buena condición económica, pues incluso realiza viajes al extranjero con toda su familia. Es preciso indicar que la acción que nos ocupa no tuvo por objeto el fijar una pensión alimenticia a cargo de la promovente, por lo que los agravios elevados que aludan a tales acciones resultan inoperantes al no formar parte de la litis que es relativa al aumento de la pensión alimenticia, a lo que debió centrarse la defensa, siendo que, contrario a lo manifestado, en auto sí quedó acreditada la necesidad de incremento de la pensión, estando debidamente sustentada en el cambio de las circunstancias particulares, tanto del acreedor alimentario al adquirir la mayoría de edad.
En cuanto a la constancia relativa a que el entonces menor de edad recibió atención especializada por problemas conductuales y que recibió valoración por presentar trastorno del déficit de atención, el recurrente considera no debió ser considerado al no haberse acreditado cuáles fueron los problemas atendidos desde el año 2011 hasta el 2016, agregando que ya no hay ningún menor de edad involucrado, por lo que la suplencia de la queja a su favor o en lo que más le beneficie no debió ser considerada. Considero que son inoperantes estos agravios, ya que la determinación no tuvo sustento en algún padecimiento que presentara su hijo, ni mucho menos se realizó tomando como base la suplencia de la queja a favor del mismo, sino que la procedencia de la acción se sustentó en la variación de los ingresos del deudor alimentista y en el cambio de las necesidades alimenticias y de educación del acreedor, los cuales fueron debidamente acreditadas. El apelante alega que no fueron contempladas las objeciones que realizó las pruebas ofrecidas por la parte actora, lo que se estima infundado, ya que el juez sí se pronunció respecto a las mismas, siendo que respecto a lo resuelto sobre ellos, el recurrente no planteó agravio alguno. Asimismo, considero infundado el siguiente agravio, ya que el juez sí tomó en consideración que el monto anteriormente establecido se encontraba fijado en porcentaje, haciendo lo propio al determinar un nuevo monto para dicho concepto, por lo que esto encuentra justificación en el beneficio no solo para el acreedor alimentario, sino también para el deudor, al no condenarlo a pagar una cantidad desproporcional a sus ingresos. El recurrente también señala que sí se acreditó la existencia de un diverso acreedor alimentario y que no puede perderse de vista que él también necesita de medios económicos suficientes para atender sus propias necesidades y las de su cónyuge, por lo que considera que se debió fijar una pensión alimenticia en proporción a sus ingresos que le permita cubrir sus propias necesidades básicas. Considero infundadas dichas manifestaciones, ya que las mismas deben hacerlas valer en diversa acción, la cual sea en la que a su derecho proceda. Aduce que no se tomó en consideración el descuento de su salario que se realiza por el pago del crédito del Infonavit referente al predio donde habita, lo cual considero es inoperante, ya que el juez determinó que la base salarial que serviría para el cálculo del porcentaje decretado como pensión alimenticia se encuentra conformada por la cantidad neta resultante después de los descuentos de ley. Y como el último agravio, lo considero estima que de manera injusta se le condenó al pago de costas y gastos del procedimiento, ya que la autoridad judicial tiene la obligación de observar el derecho fundamental de protección del núcleo familiar, lo cual considero es fundado, ya que no resulta ajustado a derecho que la juez hubiera condenado al recurrente al pago de gastos y costos del procedimiento, pues si bien no aportó pruebas idóneas y suficientes para justificar su defensa, esto no quiere decir que se actualizaron los supuestos previstos en el numeral 27 del Código Procesal de la materia, por lo cual lo que les propongo es modificar la resolución combatida. Si alguien tuviera algún comentario. Secretaria. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. Con el proyecto. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 782-2024 se declara modifica por unanimidad. A continuación tenemos el TOCA 651-2024 de la ponencia de la magistrada cuarta relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 29 de agosto de 2024 del expediente 546-2021, juicio ordinario civil del juzgado cuarto civil y primer departamento judicial del Estado. Magistrada cuarta tiene el uso de la voz. Muchas gracias, secretario. En el proyecto que someto a consideración se resuelve respecto de un recurso de apelación, el cual fue interpuesto por la parte demandada, en el cual la juzgadora del conocimiento declara procedente la acción pro forma, contraria a lo manifestado por el recurrente y de la valoración y concatenación de las pruebas ofrecidas por la parte actora. Quedaron debidamente acreditados los elementos de la acción pro forma, los cuales son la celebración de un acto jurídico consistente en este contrato privado de compraventa respecto a 2 inmuebles y el pago del precio total de dicha operación. Por otro lado, la parte demandada, hoy apelante, no compareció durante el periodo probatorio a ofrecer medios de convicción, por consiguiente, no demostró de manera fehaciente sus excepciones y defensas. Circunstancias que fueron debidamente analizadas en la resolución combatida y determinación que fue emitida con arreglo a derecho. Y en consecuencia, al resultar infundados los agravios hechos valer por la parte apelante, se propone confirmar la sentencia definitiva impugnada. Presidente. Si alguien tuviera algún comentario, observación. Secretaria, ¿nos apoya, por favor? Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera.
A favor del proyecto. Magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba con firma por unanimidad el proyecto del TOCA 651 de 2024. Sigue el TOCA 731-2024 de la ponencia del magistrado quinto relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 26 de agosto de 2024 dictada en el expediente 174-2022, juicio ordinario civil del juzgado segundo mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrado quinto tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este asunto, una persona promovió juicio ordinario civil de nulidad de escrituras en contra de 5 personas distintas. Durante la fase de emplazamiento fue posible notificar a 3 de las personas demandadas. Pese a ello, a las personas restantes no se les pudo notificar, aunque el personal judicial acudió a los predios que señaló la parte actora para dicha diligencia. Ante ello, el promovente del juicio solicitó a la juez la búsqueda de domicilio ignorado para obtener el lugar donde puedan ser notificadas las 2 personas restantes. No obstante, para el año 2024 aún no habían sido notificadas todas las personas demandadas y en consecuencia el procedimiento civil se mantenía en la fase inicial. Con motivo de lo anterior, una de las personas demandadas, que fue emplazada desde 2022, solicitó que se decrete la caducidad de la instancia por falta de impulso procesal a causa del promovente del juicio. La juez denegó dicha solicitud, pues estimó que el asunto sí se había impulsado y ante esta determinación, una de las personas demandadas interpuso recurso de apelación. El proyecto propone confirmar el auto recurrido. Se propone declarar infundados los agravios relativos a que operó la caducidad de la primera instancia, a pesar de que la recurrente planteó que dicha figura se actualizó en virtud del transcurso excesivo del tiempo sin que exista un cambio en la etapa procesal por causas atribuibles a la parte actora. Primero, porque no existió inactividad en el juicio, es decir, la parte actora estuvo haciendo promociones durante esta etapa del juicio en la que se encuentra. Y segundo, porque estas solicitudes que hizo la parte actora estuvieron relacionadas con alcanzar un emplazamiento efectivo de los demandados restantes. Solicitudes que se consideran que sí impulsaron el procedimiento. Por tanto, repito, la propuesta es confirmar. ¿Algún comentario? Secretaria, por favor. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Quienes estén a favor, manifestarlo de forma económica. Gracias. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba con firma por unanimidad el proyecto del TOCA 731-2024. Seguimos con el proyecto del TOCA 559 de 2024 de la ponencia de la magistrada primera relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 24 de junio de 2024, dictado en autos del expediente 87-2022, juicio ordinario oral familiar del juzgado segundo de oralidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada primera tiene el uso de la voz. Gracias, señora secretaria. En el asunto a resolver, tenemos que el actor promovió un juicio de nulidad de testamento alegando que su padre, el autor de la sucesión, otorgó su testamento a favor de su pareja sentimental, una de las partes demandadas, bajo algún tipo de violencia o coerción, aunado a que debido a la enfermedad que presentaba y su edad avanzada, ya no se encontraba bien de sus facultades mentales. La juez resolvió que no se probó que el testamento fuera otorgado mediante dolo, fraude o violencia física o moral dirigida hacia el testador, a sus ascendientes, descendientes o parientes colaterales hasta el 3er grado, ni se justificó que el padre del actor carecía de la capacidad para testar debido a que no padecía algún trastorno mental, transitorio o permanente y los testigos sí conocían al testador. Como agravios, el apelante adujo que no se admitieron diversos medios de prueba, teniendo la juez el deber de admitirlas en atención al interés superior del menor de edad involucrado, ya que el autor de la sucesión siempre le aseguró al actor que el único heredero universal sería su hijo menor de edad, aunado a que la juzgadora debió allegarse de elementos probatorios para conocer la verdad. En el proyecto que se somete a consideración,
Se establece que en el caso estudio no se encontraron implicados derechos de algún menor de edad al cual haya que asegurarle un acceso completo y eficaz a la impartición de justicia y evitar un estado de indefensión ante posibles deficiencias en las que pudieran incurrir sus representantes durante el juicio, así como tampoco se lesiona a la familia. Asimismo, conforme a la litis, fue correcto que la juez no haya admitido diversas pruebas periciales, ya que no eran idóneas ni pertinentes, así como que tampoco se girara oficio al archivo notarial, ya que la información de otro posible testamento no guarda relación con la litis a dilucidar. En cuanto a la inspección judicial, fue correcto que la juzgadora no la admitiera, ya que el actor no precisó los hechos en los que versaría. Por otra parte, en virtud de que no expone a qué medios de prueba aduce que la juez no lo requirió para subsanar requisitos, no pueden ser estudiadas sus manifestaciones. De igual forma, es incorrecto que el apelante señalara que no se le otorgó valor al dictamen médico que ofreció, ya que, contrario a lo que alega, la juzgadora sí lo valoró y si no ordenó la ratificación del documento es porque consideró que no resultaba necesario. Y si el apelante consideraba lo contrario, él debió ofrecerlo. En cuanto a que la juez no permitió que se hicieran ciertas preguntas a las testigos del desahogo de dicha probanza, se advierte que a una de ellas se le formuló todas y a la segunda solo no se le permitieron las que no eran parte de la litis. Además de que con las respuestas dadas se tiene el convencimiento pleno de que las testigos no tenían conocimiento de que el testador haya sido violentado de alguna forma para dejar sus bienes a la demandada, ni que estuviera discapacitado mentalmente al momento de testar, razón por la cual se propone declarar infundados e inoperantes los agravios del apelante y como consecuencia se propone confirmar la resolución combatida. Si hubiera algún comentario. Si no, secretaria, ¿nos apoyan, por favor? Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor del proyecto. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, confirma por unanimidad el proyecto del TOCA 559-2024. Seguimos con el TOCA 678 de la ponencia de la magistrada segunda, relativo al recurso de revocación interpuesto en contra del auto de fecha 31 de enero de 2025, dictado en el TOCA de referencia. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Este asunto es un recurso de revocación respecto de un acuerdo de esta sala en el cual se decretó la caducidad de segunda instancia por falta de impulso procesal. En consecuencia, se sobreselló el TOCA y se declaró que la sentencia impugnada causó estado por Ministerio de Ley. En sus agravios, el recurrente argumentó que era ilegal que se decretara la caducidad de la instancia. Se centra su alegación en que en un auto previo se había ordenado a la juez de primera instancia que informara respecto de un mandato judicial que aparentemente había otorgado él. Por lo tanto, sostiene que no procede la caducidad por inactividad procesal, ya que el plazo para ello no debía transcurrir mientras esperaba el informe. En otras palabras, el recurrente considera que la solicitud de información interrumpió el plazo para la caducidad. A mi juicio, resultan infundados los agravios antes sintetizados, por cuanto la solicitud de esta sala de pedir informes a la juez del conocimiento fue con base en el artículo 52, fracción primera del Código de Procedimientos Civiles para actuar, que tiene la facultad de pedir documentos para mejor proveer, pero el recurso de apelación ya estaba formado. Esta facultad que tiene la sala realmente no impide que se detenga el curso de la apelación y se coincide con lo manifestado por la sala en el acuerdo impugnado, en el sentido de que ninguna de las partes vino a impulsar el procedimiento, es decir, el trámite de la apelación para lograr una sentencia. Entonces, por ello, resulta adecuado que se haya declarado la caducidad de la instancia y a mi juicio, pues se debe declarar improcedente el recurso de revocación, confirmándose así el acuerdo de fecha 31 de enero de 2025 de esta sala colegiada.
Gracias. ¿Algún comentario? Secretaria, por favor. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Quienes estén a favor, manifestarlo de forma económica. Magistrados. Gracias. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba el proyecto del TOCA 678-2024 improcedente por unanimidad. El siguiente en la lista es el TOCA 23-2025 de la ponencia del magistrado tercero. No obstante, el ponente consideraron retirarlo para mayor estudio. Por consiguiente, continuamos con el TOCA 684-2024 de la ponencia de la magistrada cuarta, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 30 de agosto de 2024 del expediente 440-2021, procedimiento especial de divorcio sin causales del juzgado tercero de la unidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada cuarta tiene el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Bien, el presente deriva de un procedimiento especial de divorcio sin causales en el cual se encuentran inmersos 2 personas adolescentes y un infante. Durante el procedimiento, la guarda y custodia provisional de las personas adolescentes se le otorgó al padre, quien radica en otro estado, y la del infante se le otorgó a la madre, quien radica en esta entidad. También fueron fijadas las demás medidas provisionales. Luego de disolverse el vínculo matrimonial, quedaron pendientes como puntos litigiosos la guarda y custodia de los hijos e hija, el régimen de convivencia, la pensión alimenticia y la ocupación del domicilio conyugal. A lo largo del procedimiento existieron diversas desavenencias en cuanto a las convivencias de los 2 adolescentes con su madre, quienes se negaban a tener contacto con ella. Por tal motivo, de manera extraordinaria, se verificaron 2 escuchas de los menores de edad. Asimismo, se hizo valer que el padre del infante inmerso ya había promovido un diverso juicio de desconocimiento de paternidad sobre aquel. Por otro lado, uno de los adolescentes alcanzó la mayoría de edad, quedando pendiente resolver únicamente lo relativo a la otra adolescente y al infante. Bien, al dictarse la sentencia se determinó que la custodia del adolescente la tendría el padre y la del niño la tuviera la madre, así como que cada una de las personas progenitoras se estarían a cargo de los alimentos del hijo o hija que tuvieran bajo su cuidado, estableciéndose también un régimen de convivencia entre el adolescente y su madre. En cuanto al infante, se dejaron a salvo los derechos de la convivencia al padre para que los hiciera valer debido a la peculiaridad de los hechos. De igual forma, se establecieron diversas terapias para los miembros de la familia. Por último, y en lo relativo a la ocupación del domicilio conyugal, se determinó que la demandada debía desocuparlo en un plazo de 1 año. Inconforme con la sentencia, la parte demandada interpuso el recurso de apelación, quien formuló sus agravios, y al realizarse el estudio, se consideran infundados los relativos a la guarda y custodia, la pensión alimenticia y las demás medidas que se tomaron en aras de salvaguardar de las personas menores de edad. También se consideraron inoperantes los tendientes a desacreditar la función de la juzgadora. Aquellos que se consideraron fundados fueron los que indicaban que no se detalló la forma en que se deberían verificar los apoyos terapéuticos, por lo que en esta instancia se precisan. Igualmente, en debida suplencia de la queja a favor del adolescente, se determinó ampliar la temporalidad para la desocupación del domicilio conyugal por parte de la demandada. Y es bajo estos lineamientos que se propone modificar la sentencia recurrida. Presidente. Gracias. Si alguien tuviera algún comentario. Si no, secretaria, ¿nos puede apoyar con la votación, por favor? Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor del proyecto. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, modifica por unanimidad el proyecto del TOCA 684-2024. Seguimos con el TOCA 675-2024 de la ponencia del magistrado quinto, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 28 de agosto de 2024, dictada en el expediente 186-2023, procedimiento especial de divorcio sin causales del juzgado segundo de la unidad familiar, turno vespertino del primer departamento judicial del Estado. Magistrado quinto tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este asunto, una pareja estuvo casada por 7 años y de dicho vínculo procrearon un hijo menor de edad. Casi 3 años después del nacimiento de su hijo, el cónyuge
promovió un procedimiento especial para disolver el vínculo matrimonial en el que se decretara la guarda y custodia de su hijo a cargo de su expareja, se le fijara a él una pensión alimenticia a favor del menor de edad y se estableciera un régimen de convivencia entre el niño y su padre. En efecto, la juez resolvió a estas solicitudes en sentido afirmativo, fijando una pensión alimenticia a cargo del padre y a favor de su hijo en forma mensual, entre las otras consideraciones. No obstante, el actor apeló la sentencia porque considera que el monto de la pensión es desproporcional y pone en riesgo su subsistencia. El presente proyecto analiza si el monto fijado por la jueza es proporcional a la capacidad real del deudor y a las necesidades del acreedor alimentista, a partir de los agravios planteados y de un estudio con base en el interés superior del menor de edad involucrado. Para elaborar el proyecto se estudió el conjunto de pruebas aportadas por las partes y en vista de dicha revisión se propone declarar inoperante el argumento del apelante respecto a que se debió fijar una pensión entre el 20 y el 30% de sus ingresos, por cuanto así se encuentra establecido en diversas legislaciones nacionales e internacionales, ya que el apelante no especificó en qué legislación basa su afirmación, pero además porque la pensión no se determina con base en un porcentaje fijo, sino según el principio de proporcionalidad, considerando las circunstancias particulares de cada caso y tomando en consideración las necesidades del beneficiario y la capacidad económica del deudor, garantizando siempre el mínimo vital de ambos. En ese sentido, el argumento relativo a que la pensión alimenticia resulta excesiva se propone declararlo infundado, pues se comprobó que el padre del menor de edad cuenta con estudios profesionales, que actualmente se encuentra empleado, que percibe ingresos por su trabajo y su estilo de vida constata una capacidad económica para solventar dicha pensión sin comprometer su estabilidad financiera y manteniendo un estilo de vida adecuado. De igual forma, se propone declarar infundado el argumento relativo a que no se tomó en consideración que la madre de su hijo también trabaja y que incluso gana más que el apelante, pues la señora cumple con su obligación alimentaria al tener incorporado a su hijo en su domicilio. Por otra parte, si bien la madre no apeló la sentencia en representación de su hijo, por cuanto en el presente caso se encuentran involucrados los derechos alimenticios del citado menor de edad, se considera que le corresponde a este órgano colegiado la revisión del fallo impugnado a fin de verificar que no se afecten los derechos del aludido infante y como resultado de dicha revisión se propone modificar la sentencia recurrida para aumentar la pensión y así garantizarle al menor de edad un nivel de vida acorde con la capacidad económica del padre y a las necesidades del niño. Por último, se propone modificar la sentencia para que se ordene girarle atento oficio al Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado para inscribir el embargo de un bien inmueble propiedad del apelante como garantía del pago de la pensión alimenticia a favor de su hijo, pues en los puntos resolutivos de la sentencia impugnada no se ordenó dicho embargo, a pesar de que fue contemplado en la parte considerativa. Si no hubiera ningún comentario, secretaria, ¿nos apoya con la votación, por favor? Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor del proyecto. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. A favor del proyecto presentado. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, modifica por unanimidad el proyecto del TOCA 675-2024. Seguimos con el proyecto del TOCA 565-2024 de la ponencia de la magistrada primera, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 28 de noviembre de 2023, dictado en los autos del expediente 921-2015, juicio ordinario oral familiar y juzgado tercero de la unidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada primera tiene el uso de la voz. Gracias, señora secretaria. En el caso que nos ocupa,
Señalo como antecedentes que el actor promovió un juicio ordinario oral familiar de reducción de pensión alimenticia contra las apelantes y donde se estableció como litis la reducción de la pensión alimenticia y la custodia compartida. La resolución impugnada lo es el auto datado el 28 de noviembre de 2023, en el que la juez decretó el desistimiento de la acción e instancia solicitado por el actor y declaró concluido el juicio, dejando a salvo los derechos de los hijos actualmente mayores de edad, incluyendo al hijo que tiene la condición de síndrome de Down, motivo por el cual ninguno se encuentra sujeto a la patria potestad de sus padres. En cuanto a la custodia compartida, determinó improcedente su estudio por haber quedado ya sin materia el asunto sin que lo resuelto causare perjuicios a los demandados, porque el monto de los alimentos se mantendría firme, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la demanda. Como agravios en su conjunto, las impugnantes refutan que la juez no fue exhaustiva ni hizo un análisis completo de la litis, reduciéndolo a los alimentos, cuando también existe la acción de custodia compartida y las cuestiones derivadas de ella, las cuales dejó de apreciar y tomar en cuenta al resolver el desistimiento instado, porque el juzgador debió examinar que con la misma no se lesionen derechos de familia, en el caso de un joven titular de derechos como persona discapacitada a quien con esa determinación se vulneraron sus derechos. Con base a ello se debió actuar de oficio y en suplencia de la queja, velando por sus derechos, porque aun y cuando éste sea mayor de edad, es una persona con síndrome de Down, por lo que, en opinión de aquellas, no debió aceptarse la renuncia del actor, sino llevarse el juicio hasta su culminación en aras de la protección de los derechos de una persona incapaz, lo que acreditó y fue ignorado. La de la voz estima correcta la decisión de la juez de concluir el juicio por el desistimiento planteado por el actor, a pesar de la oposición de la parte demandada, que sustentó en que uno de los hijos, aunque es mayor de edad, al igual que sus otras dos hermanas, es una persona con síndrome de Down, razón por la que sus padres ya no ejercen la patria potestad sobre ellos, porque con motivo de su edad legal adquirieron capacidad jurídica plena, incluyendo a quien tiene el referido síndrome, de conformidad con lo que establece el artículo 1 constitucional 5 y 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, declarándose el cese de la representación jurídica que en su momento ejercían los progenitores sobre aquellos. Esto es, todos los hijos en la actualidad son sujetos de derechos y obligaciones en igualdad de condiciones que los demás, pues si bien en los asuntos que involucren derechos de personas con discapacidad, los juzgadores debemos analizar y resolver con perspectiva de discapacidad, a fin de garantizar los principios de igualdad y no discriminación, tomando en consideración los retos que afrontan las personas con discapacidad al interactuar con las distintas barreras, no significa que en todos esos casos exista el deber de suplir la queja y resolver de oficio, en virtud de que el máximo tribunal del país ha emitido diversos precedentes respecto de las personas mayores de edad con alguna diversidad funcional que limita su capacidad natural de discernimiento, declarando inconstitucional la declaración de interdicción porque viola su derecho a la igualdad y no discriminación y restringe su capacidad de ejercicio, invisibilizándolos y excluyéndolos a vivir de forma independiente, suponiendo que no pueden gobernarse, obligarse o manifestar su voluntad por sí mismos o por algún medio, contando con apoyo de personas que le brinden la asistencia que requieren para la toma de decisiones y el auxilio necesario para que ejerzan sus derechos en condiciones de igualdad con las demás personas, tal y como se advierte de la ejecutoria pronunciada en el amparo directo revisión 4/2021. En consecuencia, tratándose del hijo con síndrome de Down, al ser mayor de edad legal, la patria potestad que recaía en sus padres ha terminado adquiriendo capacidad jurídica plena para poder disponer libremente de su persona y de sus bienes, lo que lleva aparejado a que está legitimado para comparecer por sí mismo en los procedimientos judiciales y ejercer sus derechos. Por ende, ha cesado la representación jurídica que en su momento ejercían los progenitores. En este sentido, como resultado de la terminación de la patria potestad, también ha concluido la custodia que se tenía respecto al aludido hijo con discapacidad, al ser uno de los derechos deberes inherentes a tal institución, por lo que, al ser infundados los agravios hechos valer, se propone confirmar el auto impugnado de fecha 28 de noviembre de 2023. Secretaria, ¿nos apoya con la votación, por favor? Sí, procedo a solicitar el sentido de la votación. Quienes estén a favor, manifestarlo de forma económica.
Teniendo 5 votos a favor, se aprueba con firma por unanimidad el proyecto TOCA 565-2024. Sigue el proyecto del TOCA 574-2024 de la ponencia magistrada primera, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 8 de julio de 2024, dictada en el expediente 3341-2012, diligencias de jurisdicción voluntaria del Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada, tiene el uso de la voz. Gracias, señora secretaria. En el presente asunto, el deudor alimentista y su abuela materna, en representación de 2 menores de edad en ese entonces, promovieron las diligencias de jurisdicción voluntaria a fin de que fueran aprobadas las bases que pactaron sobre su convenio de alimentos, custodia y visitas, mismo convenio que fue debidamente ratificado por los comparecientes y aprobado en autos del expediente de origen. Posteriormente, continúan el trámite de las diligencias las acreedoras alimentistas, hijas, cuando se les reconoció su mayoría de edad. La resolución impugnada es el auto datado el 8 de agosto de 2024, en el que la juez de origen decretó el sobreseimiento de las diligencias mencionadas, declarándolas concluidas. Esto a raíz del informe rendido por un juez familiar oral, donde comunicó que dictó la sentencia definitiva en el juicio de cesación de pensión, esto es, en el expediente 531/2022, declarando que la obligación del deudor de otorgar la pensión alimenticia fijada en las diligencias había cesado. Igualmente, en el auto combatido, la juez primigenia decretó que los derechos de las acreedoras estaban a salvo únicamente para continuar el trámite del cobro de las pensiones vencidas y no pagadas hasta antes del dictado de la sentencia de oralidad. Como agravio, la recurrente manifestó que el auto apelado viola su derecho a obtener el cumplimiento de una resolución derivada de la solicitud de ejecución del convenio de alimentos, donde ejerció su acción de pago, sin considerar que se había iniciado procedimiento de ejecución que le tomó tiempo y dinero lograr se dicte a su favor el pago de adeudo. Asimismo, que el procedimiento de ejecución no debía darse por concluido ni ordenarse el archivo del expediente, pues pidió alimentos vencidos y debidos, no actuales. Además, su padre reconoció su obligación, comprometiéndose a su pago. Agregó que considerarse como válido el razonamiento de que al cesar los alimentos se daban por concluidas las diligencias es erróneo, ya que las mismas fueron para la aprobación del convenio y en el procedimiento de ejecución se trata de cobrar las pensiones adeudadas, las cuales habían sido reconocidas por el propio deudor. Igual argumentó que carece de motivación y fundamentación al ordenarse su conclusión y dejar a salvo sus derechos para continuar la ejecución en otro expediente, revocando su propia determinación, levantando las medidas a garantizar el pago de la deuda alimentaria cuando las diligencias ya se encontraban en estado de ejecución y ahora se le impide que ejerza su derecho de obtener el cumplimiento completo, toda vez que el juez de oralidad no hizo referencia a que cesaban los alimentos vencidos, sino los subsecuentes a sus sentencias. En el proyecto se establecen que la decisión de sobreseer las diligencias fue correcta al no existir materia para continuarlas, ya que la obligación del deudor de pagar alimentos cesó. Por tanto, el motivo que dio origen a las diligencias ya no tenía razón de ser, siendo lo idóneo haberlas dejado sin efecto. Además, contrario a lo argumentado, no se dejó sin efecto todo lo actuado en las mismas, sino que se dio por terminada su tramitación a fin de no continuar actuando en ellas con el objeto de exigir el cumplimiento de las bases pactadas en el convenio, lo que no agravia los derechos de la impetrante en cuanto a la exigencia de que se cumpla con el pago de alimentos adeudados de las pensiones dejadas de pagar, porque en el auto combatido se dejó a salvo los derechos de las acreedoras para obtener el cobro de las pensiones vencidas y no pagadas hasta antes de la sentencia de oralidad en el juicio oral familiar de cesación, es decir, tiene la oportunidad de solicitar el pago del adeudo en el mismo expediente 3341/2022, donde se decretó hasta lograr cobrar, eso de conformidad con el artículo 390 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que establece que debe ejecutar la sentencia el juez que la dictó en primera instancia. Esta propuesta descansa básicamente en el contenido de la jurisprudencia emitido por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro 177087, con el rubro alimentos. La parte que obtuvo sentencia favorable en el juicio puede reclamar su ejecución y el pago de las pensiones atrasadas, vencidas y no cobradas dentro del plazo de 10 años sin que la demora en dicha solicitud
implique que el acreedor alimentario no los necesitó. Legislaciones del Distrito Federal y del Estado de Aguascalientes. Por lo que, al ser infundado el agravio hecho valer por el impugnante, se propone confirmar el auto recurrido. Gracias, magistrada. Si hubiera algún comentario. Secretaria, ¿nos apoya, por favor? Se procede a solicitar el sentido de la votación. Quienes estén a favor, manifestarlo de forma económica. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba con firma por unanimidad el proyecto del TOCA 574-2024. Seguimos con el proyecto del TOCA 673-2024 de la ponencia de la magistrada primera relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 9 de septiembre de 2024 dictada en el expediente 326-2013, juicio ordinario oral familiar del juzgado primero de oralidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Gracias, señora secretaria. Del expediente 326 diagonal 2020, preciso, 326 diagonal 2013, relativo al juicio ordinario oral familiar de modificación de guarda y custodia y pérdida de la patria potestad promovido por el progenitor y abuela paterna de la joven menor de edad en contra de la progenitora de esta, remitido a esta alzada, se advierte que el 9 de septiembre de 2024 el juez primero de oralidad familiar del primer departamento judicial del Estado, turno matutino, dictó sentencia en la que confirmó la patria potestad a favor de ambos progenitores, dictó la guarda y custodia a favor del progenitor del adolescente menor de edad, determinó un régimen de convivencia a favor de la progenitora no custodia los días sábado y domingo de forma alternada cada semana bajo el régimen de entrega-recepción en el domicilio del padre y determinó una pensión alimenticia a cargo de la progenitora a razón del 25% de sus ingresos. También el depósito de la cantidad líquida de 15,000 pesos en concepto de garantía. Fallo contra el cual ambos progenitores interpusieron recurso de apelación. La demandada sostiene como único motivo de agravio que el juez natural excedió sus facultades al fijarle una cantidad líquida en concepto de garantía de la pensión alimenticia decretada, por cuanto el embargo del 25% de su salario es suficiente para garantizar el pago de los alimentos. El actor no continuó con el recurso de apelación interpuesto, pero se realizó una revisión oficiosa del fallo impugnado en atención al interés superior de la joven menor de edad involucrada. Los argumentos de la demandada son infundados en razón de que la pensión alimenticia y el depósito de una cantidad líquida para garantizarla son figuras jurídicamente diferentes y tienen distintos objetivos, ya que la primera se trata del cumplimiento puntual y en forma de los alimentos y la segunda es una forma de garantizar el cumplimiento de los mismos y solo a través de su concatenación se pueden proteger los derechos alimentarios de los menores de edad. En cuanto al estudio oficioso del fallo impugnado, se observa que se encuentra racionalmente justificada la improcedencia de la pérdida de la patria potestad, ya que de las constancias que obran en el expediente de primera instancia, no se aprecia que exista un mayor beneficio para el adolescente que su continuidad o que ésta afecte su integridad física, mental o emocional. Por el contrario, existen indicios de que la joven menor de edad tiene a su disposición los recursos psicológicos y emocionales necesarios para tomar sus propias decisiones de acuerdo a su nivel de madurez y capacidad jurídica. Por ende, debe confirmarse la patria potestad para ambos progenitores, como lo estableció el juzgador en la sentencia de primera instancia. En cuanto a la guarda y custodia y al régimen de convivencia, se estima acertado la determinación del juzgador en razón de que se ajustó a las disposiciones legales contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, así como de las diversas leyes de protección a los derechos de niñas, niños y adolescentes, tanto general como local, y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de salvaguardar el interés superior de la adolescente involucrada en este asunto, por lo que debe confirmarse en los términos establecidos en el fallo apelado. En cuanto a la pensión alimenticia del 25% de los salarios, sueldos y emolumentos de la progenitora decretada por el juez de origen, considero que se encuentra ajustado a derecho por cuanto se acreditó en el juicio que la demandada tiene la capacidad económica suficiente para sostenerla y no resulta excesiva para ella, pues se demostró que recibe un ingreso mensual superior a la cantidad de 18,000 pesos moneda nacional. Por tanto, la pensión alimenticia establecida no afecta al mínimo vital de la deudora alimentaria porque le restaría el 75% de sus ingresos para cubrir sus necesidades personales. Aunado a que no acreditó que su capacidad económica se encuentre limitada por algún otro motivo. Por ende, debe conservarse la pensión alimenticia establecida
por cuanto se encuentra ajustada a lo dispuesto por los artículos 6 y 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Sin embargo, se aprecia en la parte considerativa de la sentencia que se estableció la prohibición de la pareja sentimental de la demandada de acercarse a la adolescente menor de edad a su domicilio, centro educativo o cualquier otro lugar que frecuente. También se le prohibió que se comunique con ella al haber efectuado conductas lascivas sin su consentimiento cuando la joven estuvo bajo el cuidado de su progenitora. Igualmente se determinó que la demandada deberá abstenerse de llevar a su hija adolescente a lugares donde pueda convivir con su pareja sentimental. Sin embargo, estas disposiciones no fueron contenidas en los puntos resolutivos del fallo estudiado. De igual manera, se advirtió en el punto resolutivo quinto que el juzgador citó incorrectamente las iniciales de la joven menor de edad. Por lo anterior y en atención al interés superior de la menor de edad involucrada en este asunto, estimo que debe modificarse la sentencia impugnada, incorporándose a los asuntos resolutivos las disposiciones acabadas de mencionar y que se haga la citación correcta de las iniciales del adolescente en el punto resolutivo en comento, quedando intocado todo lo resuelto por la juez de origen en el fallo impugnado. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrada. Si no hubiera ningún comentario, secretaria, le pediría si puede tomar la votación. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, ¿A favor del proyecto? magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, modifica por unanimidad el proyecto del TOCA 673-2024. Seguimos con el proyecto del TOCA 762-2024 de la ponencia de la magistrada primera, relativo a recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 21 de octubre de 2024, dictada en el expediente 210-2023, procedimiento especial de divorcio sin causales del Juzgado Tercero de la Realidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada primera tiene el uso de la voz. Gracias, señora secretaria. En la sentencia definitiva de fecha 21 de octubre del año 2024, dictada por la ACU, en la que medularmente se resolvió respecto a la guardia y custodia definitiva de la menor de edad a cargo de su madre, el régimen de convivencia, y asimismo se fijó el 35% del total de los sueldos o emolumentos y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias del deudor en concepto de pensión alimenticia a favor de su hija menor de edad, es la que ha sido impugnada. Los agravios de la parte, en cuanto a la parte apelante, se establece que no compareció a esta alzada a continuar el recurso con su escrito de expresión de agravios. No obstante, y en atención al interés superior a favor de la menor de edad involucrada en este asunto, esta autoridad procede a atender el recurso de apelación mediante una revisión oficiosa de las constancias judiciales a fin de garantizar de manera efectiva los derechos de la niña acreedora alimentista. De dicha revisión, se advierte que la sentencia apelada, aunque declaró formal embargo sobre los sueldos o emolumentos que devenga al actor por el importe equivalente al 35% del total de sus prestaciones ordinarias y extraordinarias, menos las deducciones únicamente de carácter legal, esa retención de un porcentaje o monto del salario del deudor alimenticio no puede considerarse una garantía para asegurar su cumplimiento del pago de la pensión, por lo que en suplencia de la queja deficiente y en atención al interés superior de la menor de edad involucrada, el artículo 41 del Código de Familia para el Estado de Yucatán establece que en el caso de otorgamiento de una pensión, este pago deberá garantizarse otorgando hipoteca, prenda, fianza, depósito de cantidad bastante o cualquier otra forma de garantía suficiente. Si bien debe prevalecer la retención y el descuento del 35% de los ingresos del deudor en concepto de pensión alimenticia a favor de la menor de edad, para asegurar el cumplimiento de la obligación alimentaria y prevenir la falta de cumplimiento, deberá constituirse una garantía a cargo del deudor alimentista. Por consiguiente, para garantizar el cumplimiento oportuno de la obligación de alimentos a favor de la niña acreedora alimentaria en este asunto, debe decretarse en definitiva el aseguramiento por medio del formal embargo de la cantidad líquida que resulte del 35% del total de los sueldos o emolumentos y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias, menos las deducciones únicamente de carácter legal correspondientes a las fiscales y de seguridad social que devengan mensualmente el deudor,
como empleado de una empresa como pensión alimenticia a favor de la menor de edad. Para tal efecto, deberá girarse oficio al representante legal de la referida empresa para que en lo que le corresponda se dé cumplimiento a lo dispuesto en el presente fallo en caso de aprobarse. Asimismo, como garantía para el otorgamiento de los alimentos a favor de la niña de identidad reservada, representada por su madre, se fija la cantidad de 8,337 pesos sin centavos moneda nacional, equivalente a 3 meses de pensión alimenticia, la cual deberá pagar el deudor depositando dicha suma ante el juzgado correspondiente dentro del plazo improrrogable de 30 días naturales, contados a partir del día siguiente hábil en que el juzgado notifique personalmente a las partes la llegada de los autos del expediente original y de la sentencia de segunda instancia. Y en caso de que no pueda otorgar dicha suma en sustitución de la misma, deberá constituir hipoteca, prenda o fianza, tal y como dispone el numeral 41 del Código de Familia del Estado en vigor. De igual manera, debe apercibirse al deudor alimentista que de no cumplir con otorgar la garantía en el plazo concedido, le será impuesta la multa prevista en la fracción primera del numeral 83 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, consistente en 20 unidades de medida y actualización, conforme al importe que sea equivalente al momento de hacerse efectivo dicho apercibimiento, y el cual se duplicaría en caso de reincidencia. Lo anterior con motivo que los jueces pueden dictar las medidas provisionales y medios de apremio que estimen pertinentes para salvaguardar el interés superior de las niñas, niños, adolescentes e incapaces, tal y como dispone el artículo 78 en su fracción octava del Código de Procedimientos Familiares ya referido. Es por lo antes expuesto que se propone modificar la parte considerativa de la sentencia y la parte conducente del punto resolutivo sexto de la sentencia de primera instancia de fecha 21 de octubre del año 2024. Es cuanto, presidente. Gracias, magistrada. Si alguien tuviera algún comentario. ¿No? Secretario, ¿nos apoya con la votación, por favor? Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor del proyecto. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, modifica por unanimidad el proyecto de TOCA 762-2024. Se ha terminado con los proyectos listados para esta sesión y continuando con la convocatoria tenemos como inciso B la programación de la siguiente sesión ordinaria. Para ello, en atención a la agenda, la próxima está programada para el día 9 de abril de 2025 a las 10 a.m. ¿Están de acuerdo? Sí. Queda establecido que la próxima sesión se realizará el día 9 de abril de 2025 a las 10 a.m. Siguiendo con el punto número 3, asuntos generales. Y como asunto general, la magistrada cuarta de esta sala, doctora en Derecho, Graciela Alejandra Torres Gama, como ponente en el TOCA 177-2024, en que se sesionó en fecha 19 de marzo de 2024, invocó y acumuló como tercer criterio de aplicación el precedente con clave de control y rubro siguiente, PASCF 3-153-025 civil. La prueba de confesión para su emisión es obligación de quien lo ofrezca anunciarla en su escrito inicial. En tal virtud es procedente que este cuerpo colegiado declare obligatorio el citado precedente, al cual se le asignaría como nueva clave de control PO SCF 97025 civil, conservando el rubro y texto correspondiente. Se procede a solicitar su aprobación. ¿Están a favor? 5 votos. Gracias. Queda establecido el nuevo precedente. Y en atención a lo anterior, esta secretaria procederá a remitir a la Unidad de Asuntos Jurídicos y Estimación de Precedentes de este tribunal la correspondiente certificación y el archivo magnético del precedente obligatorio previamente aprobado. Igualmente, se comunicará el mismo a las demás autoridades correspondientes. ¿Algún asunto general a tratar? Adelante. Magistrada, adelante. Gracias. El día de hoy resolvimos el TOCA 1200/2021, en el cual fue en ponente la señora magistrada Saria Ávila, y en el cual consideramos la desaplicación del numeral 470 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en atención a que encuentra similitud respecto del artículo 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que fue declarado inconstitucional
por el máximo tribunal del país. Entonces, yo propondría, si en todo caso valdría la pena emitir un precedente respecto a este tema, si así la magistrada ponente y los demás lo consideran pertinente. De acuerdo. Gracias. Muy bien, queda establecido como elaboración del nuevo precedente de acuerdo en atención al TOCA 1200-2021. Y por último, atendiendo el punto 4, se procede al cierre de la sesión. Magistrado presidente, proceda. Muchas gracias, secretaria. Muchas gracias a todos. Una vez concluido con todos los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, podemos dar por concluida esta quinta sesión ordinaria de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Yucatán. Muchas gracias a todos y que pasen muy buenos días.